Pues eran las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a la que agradecemos este saludo. Para comenzar ya esta jornada. Y ahora, cuando estamos a punto de llegar a las 10:30, vamos a cumplir la agenda escrupulosamente. Vamos a ir con el primer bloque de la jornada, con la primera ponencia, seguro que de interés, como decía al comienzo Pedro Mier. Vamos a hablar de cómo la inteligencia artificial está integrada en nuestro día a día. ¿Somos conscientes de cómo la hemos incorporado? Seguro que nuestras vidas serían mucho más complicadas si tuviéramos ahora que prescindir de todos esos pequeños y grandes avances que hemos ido sumando poco a poco. Pues bien, para hablar de retos, de posibilidades, de si estamos habituados a manejarnos en este nuevo contexto, me gustaría pedir un aplauso para el primer ponente de esta jornada. Él tiene más de 15 años de experiencia internacional en transformación digital en el ámbito público y privado. Él es Miguel Escasi, director de Relaciones Institucionales y Políticas Públicas de Google en España y Portugal, y él es el responsable y el protagonista de la primera ponencia de la jornada. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que es un placer, estamos muy contentos desde Google de poder estar aquí hoy en este auditorio completo. También un afectuoso saludo a todos los que nos estáis viendo por streaming. Y la verdad es que tengo que agradecer a Metic, querido Pedro, a todo el equipo por la fantástica labor que estáis haciendo, ¿no? Como dices, en poco tiempo hemos posicionado la inteligencia artificial como una palanca importantísimo, ya no como una promesa, sino una realidad, con impactos económicos y sociales que son de primera magnitud, y el hecho de que tengamos el auditorio lleno y los streaming también da una buena cuenta de ello, ¿no? También agradecimientos a las palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno, ¿no? Cuando efectivamente dice algo tan relevante, si podemos avanzar aquí, efectivamente. Si podemos, cuando dice algo tan relevante como no dejar a nadie atrás, ¿no? Que la transformación digital del país sea un elemento para la modernización y la cohesión económica y social del país, justamente estamos hablando de Advancing AI for Everyone, que es un poco el moto inspirador de Google en materia de inteligencia artificial. Nosotros, efectivamente, creemos en una visión de la inteligencia artificial donde hay enormes posibilidades para empoderar a los ciudadanos, también a las empresas, para beneficiar a las generaciones, tanto las presentes como las futuras, y también para abordar juntos todos esos desafíos que vamos a ir encontrando por el camino en esta apasionante era digital, pero también en esta tan complicada era digital. Muchos de esos desafíos, además, tienen que ver, efectivamente, como Pedro decía, con la sostenibilidad, con los retos del cambio climático, ¿no? Yo creo que igual que el Gobierno tiene una agenda muy sólida, muy clara y muy potente para hacer este impulso digital y de la inteligencia artificial en nuestro país, Google está absolutamente comprometido y está ocupado también en sincronizarse con estas iniciativas y con estos ejes de actuación. Yo me gustaría ir desgranando algunas pinceladas, sobre todo aglutinándolo en tres ámbitos, ¿no? El primero, el de las infraestructuras habilitantes. No puede haber aplicaciones de inteligencia artificial sin unas infraestructuras robustas. El segundo, los proyectos tractores, ¿no? Aquellas iniciativas que son emblemáticas, que son capaces de traccionar a toda la industria, que se enfocan en sectores estratégicos de nuestra economía, como puede ser, por ejemplo, el turismo, ¿no? También teniendo un foco importante en la pequeña y mediana empresa, en ámbitos, por ejemplo, como la ciberseguridad, ¿no? Proyectos tractores que nos permitan movernos a todos juntos y, sin duda, y Pedro bien lo decía, ¿no?, el enfoque en responsabilidad. La inteligencia artificial tiene que ser ética, tiene que ser responsable, y eso implica poner a las personas en el centro y aplicar una lógica de humanismo a nuestra transformación digital. Empecemos por lo primero, ¿no? Algunas actuaciones que en Google estamos haciendo que creo que son dignas de resaltar, sobre todo cuando entendemos que no es posible una transformación digital en el país si no somos capaces de permear a todas las capas económicas y sociales y también a los diversos territorios que están en nuestro país. Desde Google, desde luego, estamos convencidos de que no puede haber ese impulso sin el trabajo colaborativo en ecosistemas locales y regionales, ¿no?
Vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, en Madrid próximamente vamos a abrir nuestra región de cloud con algunos partners locales tecnológicos y que va a proveer las capacidades básicas que necesita la inteligencia artificial para sacarle su mayor rendimiento. Hablamos sin duda de capacidades de computación, capacidades de almacenamiento y, como bien sabéis, son infraestructuras ágiles, son infraestructuras que tienen alta capacidad de resiliencia, que son escalables, que son seguras, ¿no? También en el ámbito de la infraestructura y cruzando toda la península llegamos a Bilbao, ¿no? Estamos a punto de poner en práctica en operaciones el cable Grace Hopper, que es el primer cable propietario de Google de nueva generación que nos va a unir en Europa con Reino Unido y con Estados Unidos, que amarró hace unos meses en la playa de Sopelana y que sin duda también va a contribuir al posicionamiento de España como un hub de conectividad internacional. También en Madrid yo creo que es digno de resaltar los esfuerzos que se están haciendo para que en el emprendimiento innovador también germine la semilla de la IA, ¿no? Por nuestro campus de Madrid, de Google for Startups, han pasado muchas de esas startups españolas que están prosperando, ¿no? Sin ir más lejos, podemos citar a Idoben, podemos citar a Bouncel, a Passporter. Fijaros la diversidad de los temas, ¿no? Desde la automatización de la gestión documental hasta la optimización de los viajes personales, hasta también la prevención de enfermedades cardiovasculares o de salud mental, ¿no? Todas esas son empresas que han pasado por nuestro hub y que demuestra también nuestro compromiso con emprendimiento e IA. Quiero hacer una mención especial a Málaga, porque nuestro centro de ciberseguridad, que es una apuesta importantísima de la compañía, no es solamente una apuesta nacional, es una apuesta internacional. En Google, en Málaga, se va a ampliar el año que viene un centro de ingeniería, un centro de excelencia que va a servir de referencia internacional para Google y para otros actores de la industria en la identificación de ciberamenazas, en el análisis de esas ciberamenazas, en la coordinación con los actores económicos y sociales y también con las instituciones para dar respuesta a esas ciberamenazas. Por lo tanto, gran apuesta también en Málaga. Y yéndonos un poquito más para allá, en nuestra querida Andalucía tenemos a Granada. Y quiero contar un poco más de Granada, creo que merece la pena por lo que está ocurriendo allí. La colaboración público-privada del AI Lab de Granada me parece un ejemplo en todos los sentidos de cómo hay que hacer las cosas para movernos juntos los poderes privados y públicos. El AI Lab de Granada, que es un centro que, como sabéis, de la Universidad de Granada en partnership con Indra Insight y donde Google Cloud es el partner tecnológico, estamos hablando de más de 40 millones de financiación público-privada, estamos hablando de un talento excepcional, único, con más de 100 doctores en inteligencia artificial, muchos de ellos de hecho están afamados y son los que más prestigio tienen en nuestro país, más de 150 personas especialistas también en IA y además con un foco en que la propiedad intelectual sea soberana y tengamos un ownership en el país junto con los actores que participan en el centro sobre la investigación y el desarrollo que allí se hace. Como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a dar algunas más sobre el centro de AI Lab en Granada. El futuro de la inteligencia artificial solo tiene un límite: la imaginación humana. En Google estamos orgullosos y muy ilusionados con la oportunidad de participar en este proyecto único. Las posibilidades de la inteligencia artificial son realmente fascinantes, pero requieren de un esfuerzo colectivo. Tener la oportunidad de colaborar con Minsight y la Universidad de Granada precisamente facilitan esa cooperación y esa colaboración. No tenemos ninguna duda que este proyecto va a tener impacto y relevancia a escala mundial. En resumen, con este laboratorio, Granada y España se pondrán en el centro del mapa mundial de la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial gracias a contar con los mejores socios internacionales, concentrar grandes recursos computacionales, reunir un grupo único de investigadores, especialistas y técnicos de máximo nivel, funcionar con principios éticos por bandera y poner en marcha el primer marketplace abierto para el entrenamiento de algoritmos de datos. Pues efectivamente, ese es el AI Lab. Como bien decía mi compañero Isaac, nos está ayudando a poner a la inteligencia artificial en España dentro de un mapa internacional, ¿no? Y de eso os quiero hablar un poco, ya pasando a los proyectos emblemáticos, a esos proyectos tractores, sobre algunos proyectos que estamos haciendo desde Google
y que han tenido impacto positivo a escala internacional, y luego me centraré en un par de ellos que estamos haciendo particularmente en España. Internacionalmente yo creo que es bastante relevante hablaros de lo que estamos haciendo para la prevención y la evaluación de los desastres naturales, ¿no? Efectivamente son modelos predictivos donde utilizamos técnicas diversas y complejas para, por ejemplo, identificar cuál es el daño estructural en sucesos como terremotos que se han dado muy frecuentemente, como bien sabéis, en 2010 en Haití, en 2017 en México, en 2018 en Indonesia. Bueno, pues mediante la aplicación de imágenes satelitales de muy alta definición y mediante modelos predictivos hemos sido capaces de darle a las instituciones mapas de actuaciones para actuaciones quirúrgicas que se pudieran hacer en cuestión de horas, que son críticas, y no en cuestión de días o semanas, que es lo que manualmente el procedimiento ocupaba, ¿no? También un impacto social bastante positivo es la prevención y las alertas en cuanto a las inundaciones. Este es un tema que aquí en España pues, de vez en cuando sufrimos, pero hay regiones que es un azote anual y muy severo. Por ejemplo, en India y en Bangladesh estamos hablando que han sido perjudicadas 2.500 millones de personas en los últimos 10 años cuando hablamos de inundaciones, ¿no? Los mecanismos actuales anteriores eran muy rudimentarios, medición de las crecidas de los ríos, gracias a técnicas también, en este caso, ¿no?, de la creación de modelos digitales, de gemelos digitales, de modelos hidrológicos e hídricos para hacer simulaciones y ver cuál era el impacto en las poblaciones aledañas y en las personas, ha permitido, primero, establecer protocolos de actuación y de prevención mucho más potentes y también acompañándolos con sistemas de alerta, pues poder salvar muchas vidas humanas, ¿no?, especialmente en esa zona del mundo. También hemos ido haciendo algunas aplicaciones que tienen que ver más con el fomento de los derechos humanos, ¿no? Ahora vamos a hablar de los principios éticos de la inteligencia artificial, pero uno de ellos tiene que ver con el respeto escrupuloso al derecho internacional y a los derechos humanos. O bien, Naciones Unidas cada cierto tiempo hace una recomendación basada en los inputs de cada uno de los países de Naciones Unidas sobre cómo está el estado del respeto de los derechos humanos en cada uno de los países miembros de Naciones Unidas y además dan una serie de recomendaciones sobre cómo avanzar en esos derechos. Imaginaros, con los países que tenemos en Naciones Unidas y con la cantidad de recomendaciones desde el punto de vista de la gestión de todo ese conocimiento y de la actuación sobre ello, pues puede ser, para equipos pequeños, puede ser una tarea de meses de trabajo, ¿no? Pues gracias también a la aplicación de Machine Learning con Google, hemos conseguido reducirlo a cuestión de días, ¿no?, en una misión tan loable como es la prevención, digamos, de las violaciones de los derechos humanos en los distintos países a nivel internacional. Dejadme que pase un poquito al ámbito nacional, porque aquí hay como dos proyectos que sin duda tienen un interés fantástico, ¿no? El primero es Odisea, ¿no? Veo a muchos representantes de la industria, con muchos de vosotros estamos trabajando, gracias al liderazgo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que aprovechamos para agradecer el impulso único que se está haciendo en este periodo, en hacer un código común, un código de conducta, unos principios de actuaciones éticos sobre cómo aplicar la inteligencia artificial en España. Pero además no lo estamos haciendo de forma genérica, ¿no?, sino que estamos abordándolo de forma verticalizada, ¿no?, porque cada sector tiene sus particularidades, hay normativas que afectan sectorialmente y tenemos que tener una sensibilidad especial de cómo, sobre esos principios que son regentes, vamos sincronizando también las distintas consideraciones y las distintas normativas de los sectores. Leia merece también, y aprovechando también la presencia de nuestra comisionada Cristina Gallard para la promoción del lenguaje en Internet y el español en el mundo en general, Leia es un proyecto bandera, donde estamos muchos actores de la industria trabajando con la Real Academia Española para promocionar el uso del español en Internet y en la inteligencia artificial. En palabras de la vicepresidenta Calviño, que muchas veces lo dice, es hagamos una inteligencia artificial que piense en español, ¿no? Estamos a tiempo de hacerlo y Leia es un proyecto que nos está sirviendo para empujarlo, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de español el impacto es muy grande. No estamos hablando de los 50 millones de españoles y españolas, estamos hablando de los 600 millones de hispanohablantes que consumen a diario Internet y aplicaciones basadas en inteligencia artificial. Por lo tanto, cosas que hemos hecho en este proyecto desde hace ya 2 años. Bueno, pues hemos conseguido mejorar la redacción de una forma inteligente y también la corrección gramática en los distintos productos y servicios de Google, no solamente con Google Docs o, por ejemplo, Gmail, sino también, y lo que es más importante, en los usuarios móviles, ¿no? En nuestro sistema operativo de Android, en el teclado, ya se ha implementado, en una escala cada vez mayor,
esa redacción inteligente para hacer un buen uso del español gracias a las tecnologías, ¿no? También estamos mejorando en la traducción inteligente. Ahora hemos estado 2 años sin viajar, pero ya está todo el mundo sacándose, ¿verdad?, los billetes para volver a la carretera o al avión o al tren, a donde sea. Y en esa planificación y en esa interacción con las personas, qué importante es que las tecnologías nos puedan ayudar a reducir esas barreras. Además, estamos avanzando en la integración del léxico de la Real Academia Española en nuestro buscador, en el buscador de Google. Por lo tanto, nos parece un proyecto de la máxima prioridad y lo seguiremos empujando en colaboración con el ecosistema en los próximos meses. Hemos hablado de infraestructuras habilitantes, hemos hablado de proyectos estratégicos, emblemáticos. Creo que es importantísimo que hablemos de una inteligencia artificial responsable. Os contaba antes la importancia de aplicar los principios del humanismo a la IA, y efectivamente. Por eso Google en 2018 ya sacó una serie de principios, Principles of AI, que rigen todas y cada una de las actuaciones de la empresa en sus distintas compañías, en sus distintos productos y servicios a la hora de aplicar la IA. ¿En qué se resumen esos principios? Bueno, en primer lugar, que las aplicaciones de IA sean socialmente beneficiosas. En segundo lugar, algo importantísimo, que es evitar los sesgos injustos y discriminatorios en los algoritmos de IA. Tercero, que sea diseñado y probado para que sea seguro, para que sea responsable con las personas, para que esté hecho de acuerdo a los principios de privacidad y, sin duda, para que tengan unos altos estándares de excelencia científica. ¿Eso qué significa? Significa que Google no va a hacer aplicaciones de IA que puedan causar un daño general en la sociedad. Significa que no vamos a invertir en tecnologías que causen lesiones, como puede ser, por ejemplo, en la industria armamentística. Significa que no vamos a desarrollar tecnologías de vigilancia que violen las normas aceptadas internacionalmente y, sin duda, significa que no vamos a hacer nada que infrinja el derecho internacional y que atente contra los derechos humanos, como no puede ser de otra forma, ¿no? Por lo tanto, inteligencia artificial sí, pero inteligencia artificial responsable y ética. Por finalizar, creo importante que estos desafíos que tenemos, como por ejemplo la aplicación de criterios de responsabilidad y ética, no son solamente ni mucho menos de Google, son de toda la industria, son de todas las instituciones, son de nuestra sociedad global, que estamos en los albores de la inteligencia artificial. Tenemos que diseñar desde el principio una inteligencia artificial entre todos que sea ética y responsable. Debemos seguir desarrollando a nivel tecnológico las distintas capacidades de la IA y, sin duda, tendremos que ir aplicando principios también de sostenibilidad y de desarrollo económico sostenible e inclusivo. Yo, por finalizar, sí me gustaría transmitir una cita de nuestra querida compañera Pilar Manchón. Como sabéis, es una de las grandes investigadoras de IA en Google, allí en Silicon Valley, también paisana, cuando dice que tenemos que seguir trabajando para que entre todos la inteligencia artificial sea más humana. Y desde luego podéis contar con todos y cada uno de los miembros de Google en España para hacer realidad esta misión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Escasi, Advancing AI for Everyone, ¿no? Ese enfoque humanístico, sobre todo, muchas gracias. Empezaba hablando Miguel de no dejar a nadie atrás y termina sin querer dejar a nadie atrás.